Bueno, en principio, jóvenes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Espero que esta semana, el inicio de esta semana, pues sea beneficioso para todos nosotros y que vayamos en este caso superando todos estos tiempos de adversidad que estamos viviendo en cuanto a la pandemia mundial, como es el COVID-19. Pues iniciamos nuestras clases hoy lunes 8 de junio, pues a partir de hoy día vamos a ir avanzando los temas, diríamos, secuencialmente como están establecidos en la materia de realidad del Estado plurinacional, ¿ya? Entonces, como han podido ver en el documento que les he mandado anteriormente en formato Word, pues como primer tema tenemos en este caso el origen del hombre americano, ¿ya? ¿En qué consiste? Por ejemplo, vamos a ir conociendo algunos aspectos históricos de cómo el continente americano se ha ido poblando con sus primeras culturas o con sus primeros pueblos. Para eso necesitamos tomar en cuenta dos teorías muy importantes en cuanto a la evolución del ser humano o en cuanto a la existencia del ser humano, ¿no? Esas dos teorías son muy comunes en nuestra sociedad, se maneja mucho en lo que es la historia. Estoy hablando precisamente de la teoría evolucionista y de la teoría creacionista, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la teoría creacionista nos dice de que el ser humano en este caso ha sido producto de una creación de Dios, ¿no? Entonces la teoría creacionista nos dice de que el ser humano, tanto el hombre y la mujer, han sido creados por Dios. ¿Y cuál es el documento en este caso que nos da esa confiabilidad, esa certeza de seguridad, en este caso del origen de la humanidad, es precisamente la Biblia, ¿no? En sus primeros capítulos de este libro sagrado, pues nos indica cómo ha sido creado, diríamos, la tierra, cómo ha sido reestructurado todo este universo y posteriormente ha sido creado Adán y Eva, que han sido los primeros habitantes, en este caso, en nuestro planeta. Bueno, es desde un punto, en este caso, de la teoría creacionista. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta, por otro lado, la teoría evolucionista. Por ejemplo, Charles Darwin en su libro El origen de las especies nos explica, ¿no?, de que el ser humano ha sido producto de una evolución, que por miles y miles de años el ser humano ha ido evolucionando precisamente de la especie de los primates, ¿no?, que ha pasado por diferentes estadios, ¿no? O por diferentes etapas, como era el Homo erectus, el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Java, y posterior llegando a lo que es el Homo sapiens, ¿no? En este caso, nuestra especie, según Charles Darwin, está denominado los Homo sapiens, o que quiere decir hombre que sabe razonar o pensar. ¿Ya? Entonces, son temas, diríamos, muy controversiales que en muchas oportunidades también se deja, en este caso, a criterio de cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a ir hablando de lo que es en este caso, primeramente, em, de lo que es la evolución del ser humano y cómo ha ido poblando el continente americano desde la perspectiva o desde la teoría evolucionista. Para eso vamos a tomar en cuenta, en este caso, a un investigador paleontólogo de nombre Alex Hardlicka, ¿ya? Que nos dice de que el género humano tiene un solo origen y está precisamente en el continente asiático, hoy llamado Asia, porque hace miles y miles de años atrás, pues estos continentes no tenían nombres, ¿no? Entonces, Alex Hardlicka nos dice de que el ser humano, en este caso, ha sido producto de una evolución y que ha ido pasando por diferentes etapas, ¿no? Entonces,
Alex Hardlicka indica de que el ser humano se origina en lo que es la región de Mongolia, ¿ya? Y posterior empieza a poblar primeramente el continente asiático y el continente africano, producto de la característica nómada que tiene el ser humano. ¿Qué quiere decir nómada? Es una persona que no vive en un solo lugar, una persona que no pernocta en un solo lugar, sino que tiene la característica de ir de un lado para el otro lado, ¿no? O sea, no es estático en un solo lugar. Entonces también Alex Hardlicka nos dice de que el ser humano pues ha tenido tres, diríamos, particularidades muy importantes para su supervivencia, que han sido en este caso ser cazador, recolector y pescador. ¿Ya? En ese entonces el ser humano no tenía, diríamos, tanto uso de razón, no razonaba, solamente el ser humano buscaba la sobrevivencia de su especie y poder sobrevivir día a día, ¿no? Es por eso que se dedicaba a la caza, ¿no? Para su alimentación y también para su vestimenta. Por ejemplo, si vemos en algunas películas documentales, antiguamente el hombre, ¿cómo se vestía? A base de pieles, ¿no? Entonces, es por eso que cazaba para su alimentación y también para vestirse. Por otro lado, era pescador. En aquel entonces todos los ríos eran ricos en cuanto a la especie de los peces, ¿no? Y por otro lado era recolector. Recolectaba semillas, recolectaba frutos comestibles, raíces comestibles para su supervivencia. Entonces tenemos que tomar en cuenta que hace 12.000 años atrás, relata la historia de que los polos, en este caso, perdón, los polos, tanto norte como sur del globo terráqueo, se han ido congelando, producto de un, diríamos, de un cambio climático que ha ido sufriendo el planeta. ¿Ya? Y no sé, quizá muchos de ustedes han visto ese anime, La Era del Hielo, pues les comento de que está, diríamos, basado en lo que es la historia real. Hace 12.000 años ha tenido que pasar ese fenómeno en nuestro planeta. Se han ido congelando los polos norte y polo sur. Cosa de que, en este caso, el ser humano, como tenía esa característica de ser nómada, que iba de un lado para el otro lado, pues eh, ha tenido, diríamos, que aprovechar tal vez, ha tenido que aprovechar de alguna manera ese congelamiento de los polos, precisamente por aquí donde está mi indicador, precisamente por este lado, y poder en este caso pasar al otro extremo, ¿no? En este caso ya estuviésemos hablando del continente americano. Este es el continente asiático, ¿no? Entonces nos indica de que toda esta parte se ha debido ir congelando, ¿no? Y aquí tenemos un espacio donde casi están conectados ahora América del Norte y el continente asiático, que es denominado el estrecho de Bering. Si pueden ver, aquí hay una flechita donde nos está indicando el lugar por donde habrían pasado los seres humanos, en este caso, del continente asiático hasta el continente americano. No es que ellos habrían dicho, ¿no? Hay tantos años ya hemos vivido en Asia, ahora nos iremos a América. No, ni ellos mismos tenían la idea de que estaba pasando, ¿no? Este fenómeno climático y que les conducía a un nuevo continente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se ha dado ese fenómeno? Era precisamente porque eran cazadores. Primeramente habían pasado los animales por este estrecho de Bering, que estaba congelado, ¿no? Y como los humanos eran cazadores, pues iban tras los animales. Y es por ese motivo que el ser humano tiende a pasar por este estrecho, ¿no? Que hoy por hoy ya está descongelado, pues históricamente le conocemos muchos, ¿no? O lo conocemos, es el estrecho de Bering. Y así sucesivamente el ser humano empieza a poblar Alaska, la parte de lo que es ahora Canadá, la parte de Estados Unidos, llegando a Centroamérica y posterior hasta Sudamérica, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el ser humano, según Alex Hardlicka, nos dice de que pasa
de un estadio a otro estadio. ¿Qué quiere decir eso? Pasa de ser de nómada a sedentario, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué será el sedentarismo? El ser sedentario prácticamente es lo contrario de ser nómada. Si el nómada en este caso va por todo lado, pues el sedentario ya no va a ningún lado, se queda en un solo lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esta situación? Pues en realidad es porque el ser humano por miles de años, ¿no? Empieza a desarrollar su inteligencia, ¿no? Empieza a desarrollar sus ideas, ¿no? Empieza a fabricar algunas herramientas. Y entonces eso hace de que pase de nómada a sedentario. Si antes el ser humano era cazador, se vuelve en domesticador de animales. Si era recolector, se convierte en domesticador de plantas. ¿Qué quiere decir eso? Ya no recolectaba muchas plantas, sino que ahora los sembraba, ¿no? Y por otro lado, ya no cazaba muchos animales, sino los domesticaba, los criaba en corrales como la llama, el guanaco, la alpaca, que son propios, por ejemplo, de Sudamérica, de la parte de los Andes precisamente. Entonces el ser humano ya había desarrollado algunos conocimientos, pues eso ha hecho de que se convierta en sedentario. Hoy en la actualidad la sociedad ya tiende a ser más sedentaria, ¿no? Ya que viajamos poco, más estamos en un solo lugar, somos tan sedentarios en casa que tenemos, no sé, a ver, el control remoto para poder cambiar de canal en la televisión, o si quiero comunicarme con alguien, agarro el teléfono WhatsApp y me comunico. Tantas, diríamos, tantos hábitos que tenemos que nos vuelven sedentarios. En cambio, el hombre antiguo era pues nómada, caminaba de un lado para el otro lado. Entonces, así sucesivamente el ser humano ha ido construyendo sus casas, porque antiguamente vivía en las cavernas, ¿ya? Entonces, una vez que ha construido sus casas, ha empezado a domesticar los animales, ha empezado a sembrar, por ejemplo, sus víveres, sus hortalizas para su supervivencia, pues ha hecho de que el ser humano, digamos, se quede en un solo lugar. Y es así que en diferentes lugares empiezan a sentarse gente haciendo grupos sociales y de esa forma conformando nuevas culturas, nuevas poblaciones en América. Eso es lo que nos explica, por ejemplo, Alex Hrdlicka en su teoría denominado la teoría del estrecho de Bering. Posterior, ¿qué tenemos? Eh, Ahora vamos a hablar de este autor, Paul Rivet, ¿ya? Paul Rivet nos dice de que eh, el anterior, Alex Hrdlicka, no estaría tan acertada su teoría. ¿Por qué? Porque él dice, en ese entonces el ser humano ya había, diríamos, ya había desarrollado mucha tecnología, ¿no? Mucha tecnología. En este caso tenía ya la capacidad de poder surcar o de poder cruzar el Océano Pacífico en embarcación, ¿no? Es algo, diríamos, no sé, asombrante, ¿no? Para esa época. Entonces, la teoría que nos habla Paul Rivet es precisamente la teoría oceánica, que nos dice de que el ser humano sí evidentemente habría sido producto de una evolución que se habría originado primeramente en Asia y posteriormente se habría diseminado, se había propagado por la característica de ser nómada y haber llegado a América en embarcación. A ver, aquí tengo una gráfica. ¿Dónde está nuestra gráfica? Aquí. Entonces, por ejemplo, este es el continente asiático desde esta parte. Habría surcado todo este lugar del Océano Pacífico, llegando hasta América del Sur. Eso es lo que nos plantea, por ejemplo, Paul Rivet, ¿no? Él está de acuerdo casi con todo lo que plantea Alex Hrdlicka. Solamente él dice que no ha pasado por el estrecho de Bering porque estaba congelado,
Porque, ¿qué hubiera pasado con el ser humano aquí? Se hubiera muerto pues, congelado, que no hubiera resistido esas temperaturas de 20 grados bajo cero, 30 grados bajo cero. Imposible, dice, ¿no? Entonces el ser humano, como ya era capísimo para nadar, para naufragar, mejor dicho, entonces ha tenido que venir desde aquí directamente hasta Sudamérica en embarcación, dice, ¿no? Entonces un poquito me hace recuerdo, no sé si alguno de ustedes ha visto la película del náufrago. Entonces, en mi subconsciente yo me pongo a pensar, según Paul Zibet, entonces el ser humano ha tenido que pasar pues, así de esa manera más o menos, ¿no? Esa sería, por ejemplo, la teoría de Paul Zibet, la teoría oceánica. Por otro lado, tenemos la teoría de Florentino Amellino. Florentino Amellino es un paleontólogo argentino que se ha dedicado mucho al origen del ser humano, pero desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Florentino Amellino nos dice de que bajo haber realizado años de investigación en la Patagonia de la Argentina, en la parte sur de la Argentina, que él habría encontrado, en este caso, habría encontrado vestigios o rastros, diríamos, de humanos que habían vivido hace miles de años atrás, ¿no? Entonces, esa investigación que realiza Florentino Amellino hace de que surja una teoría, la teoría autoctonista, ¿ya? ¿Qué dice la teoría autoctonista? De que el ser humano no ha sido precisamente originado en Asia, sino que el ser humano se ha originado en América, más propiamente en América del Sur, en la parte de la Patagonia de la Argentina. La Patagonia de la Argentina está al final del continente sudamericano. A ver, aquí está el mapa, por esta parte más o menos, ¿no? Está con el indicador, está en la parte sur del continente sudamericano. Entonces, mm, Florentino Mellino nos indica de que el ser humano se habría originado en América. Más bien de América Latina se propaga a todo el mundo, dice, ¿no? O sea, refuta la teoría de Paul Zibet y Alex Hardlicka, ¿no? Entonces, como pueden ver, jóvenes, voy a tratar de hacerlo siempre una explicación más entendible, más resumida, más corto posible, para que se pueda entender mejor, ¿ya? Entonces, como primer tema correspondiente al día de hoy, lunes 8 de junio, pues es precisamente las teorías del hombre americano, cómo se ha ido poblando América en nuestro continente, ¿ya? Y por otro lado, también es muy importante tomar en cuenta la teoría creacionista, ¿no? Son simplemente teorías que yo les imparto que no son ajenas a la historia. Ahora yo dejo, ¿no?, a criterio de cada uno de ustedes con qué teoría se quedan, ¿no? ¿Con qué teoría se quedan? ¿Con la evolucionista? ¿Con la creacionista? Evidentemente, si somos producto de una creación, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y por otro lado, si hablamos de la teoría evolucionista, pues, ¿qué teoría se acerca más, por ejemplo, a lo que es el poblamiento del continente americano? Ya sea de Alex Hardlicka, que es la teoría del estrecho de Bering, Paul Zibet, la teoría oceánica, y de Florentino Amellino, la teoría autóctonista, ¿no? Por último, a ver, aquí les voy a ir mostrando estas rutas, ¿no?, que están en tres colores, en verde, amarillo y rojo. El rojo es la teoría de Alex Hardlicka, que dice de que el hombre viene de Asia y pasa por el estrecho de Bering y se propaga, perdón, en toda América. Y las flechas amarillas son o pertenecen a la teoría oceánica de Paul Zibet, que dice de que viene desde el continente asiático el ser humano y pasa, ¿no?, naufragando en balsas, no sé, y llega hasta el continente americano. Y por otro lado, las flechitas verdes
pertenece a la teoría autochtonista de Florentino Mellino, quien decía de que el ser humano se habría originado aquí en la parte de la Argentina, en la parte sur de la Argentina por la Patagonia, y empieza a diseminarse, a propagarse por todo el continente americano y así llegando al continente asiático y a todo el mundo. ¿Sí, no? Bueno, este tema concluye aquí, es simplemente para tener un poquito más de idea del poblamiento de América y todo aquello y que dejo en consideración de cada uno de ustedes. Muchas gracias, jóvenes. Este ha sido nuestro primer tema. Gracias, hasta luego. Tal vez algunas preguntas pudiesen ir eh, escribiendo alguna duda y yo voy a ir respondiéndoles, ¿ya? Muchas gracias.